Hola, muy buenas tardes, gente bonita. Yo contentísima. Cada encuentro de Domingo de Life con María José es súper especial. Y hoy tenemos un tema, como yo les digo, cha 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 chan, la técnica del Quan con Salvador Navarro. Y yo voy a buscar el tema por aquí para que lo vean, gente bonita. Vamos a buscarlo por aquí. El tema de hoy es un tema fantástico, es un tema que nos va a ayudar mucho en el esquema de vida y tenemos allí Domingo de Life con María José con este tema, la técnica del Quan, y quién más nos puede dar esta información de valor y quién más es valioso para este live, Salvador Navarro, que es un sanador cuántico que nos va a dar herramientas. Mucha gente pregunta, ¿qué es la técnica del Quan? Y yo con estas incertidumbres, pero sé que va a tener un alcance brutal. Y una de las cosas es importante, este sanador que nos va a traer en el día de hoy. Hemos tenido varios contactos con Salvador en otros encuentros y siempre nos deja el apoyo de que debemos nosotros apropiarnos de este tipo de terapias que son vitales para nuestra vida. ¿Qué vamos a manejar en el día de hoy? ¿Qué es el Quan? ¿Qué es esa técnica del Quan? Hasta yo tengo las ganas de saber totalmente de qué se trata. Porque quién la crea, dónde se crea, es para todo el mundo o es para niños. Se aplica esta técnica para que el diagnóstico hay que tener un diagnóstico a dónde ataca la parte neurológica, la parte emocional. Bueno, tantas incertidumbres y yo con ese cha, 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 chan para saber qué va a pasar. Bueno, Salvador está ahí que promete. Vamos a ver, yo voy a colocar aquí el tema, mientras aquí José, tenemos a Rafael González, tenemos a Yadira. Bueno, esta gente tan bonita, ¿dónde se conecta? Mientras yo voy colocando aquí el tema de hoy. Quiero saber de dónde me están siguiendo estas personitas tan fantásticas. La técnica del Quan. La técnica Quan. Entonces, fíjense, bueno, de dónde se están conectando, de Venezuela, Colombia. Bueno, mi nombre es María José Suárez, una servidora que estoy aquí todos los domingos para darles a ustedes lo más enriquecedor que es nosotros conectarnos en lo que es la plataforma de Instagram y lograr conseguir el impacto de transmitir información. Tenemos a Arisbel Arriaza, tenemos a Moralo, que está desde Panamá, tenemos a Sauli Brito, tenemos a Fran Pestana desde Venezuela y Estela Valente, donde se conectan, gente bonita. No me hagan ese truco, díganme de dónde están. Yo tengo estas ganas de saber. Y Salvador muchísimo más, porque Salvador es un señor que hay que seguirlo por todas partes. Y bueno, yo voy a ir haciéndole la entrada a Salvador, pero quiero que ustedes me vayan diciendo de dónde se están conectando. Vamos a ver, tenemos a Alejandra So21, de dónde se está conectando. Aquí tenemos a Estela Valente desde Colombia. Aquí está conectada toda la comunidad. Tenemos a Alejandra que es desde Madrid. Tenemos a Arisbel desde Galicia. Y bueno, esta gente está que promete. Y yo estoy con esta expectativa técnica Quan. ¿Qué es esto? Yo necesito esta terapia con la técnica Quan. Y bueno, voy a buscar aquí a Salvador. Voy a dejar aquí de compartir con ustedes este tema. Y voy a ir a buscar a Salvador con sinergia y equilibrio. ¿Ok? Así vayan apuntando ya, sinergia y equilibrio. Ahí está Salvador. Y también él tiene su Instagram particular que después nos dirá cuál es. ¿Ok? Ok, vamos a buscar a sinergia. Sinergia. ¿Ok? Esas ansias, ¿sabe qué es esa técnica? Esa técnica que promete de dónde salió y qué es lo que tiene esta Oh, técnica. Hola muy bien, Salvador, ¿cómo muy buenas estás? tardes y buenas noches por aquí, porque aquí ya son las 9 de la noche, aunque hace un día maravilloso. Y bueno, feliz de estar en tu programa. Bueno, yo siempre he dicho, Salvador, cada vez que sale aquí en Domingo en Live, impacta. Siempre deja una reflexión a la gente. Y mira, aquí hay gente de Panamá, tenemos Venezuela, tenemos Argentina, Madrid, Galicia, todo, bueno, un mundo aquí a tus pies para poder entender algo que para mí también es enigmático, qué es la técnica del Quan, de qué es, de dónde sale. Entonces, fíjate, primero en principal, me encanta muchísimo que hayas
aceptado la invitación y que me traigas un tema tan novedoso de donde yo no sé dónde sale, pero me interesaría saberlo, para saber de qué punto de vista puede apoyar a estas personas que se conectan y de qué manera podemos hasta ayudar a estas personas. Entonces, este tema, como te lo estoy diciendo, es enigmático para mí porque no conozco la diversidad y yo quisiera que más o menos nos dieras un panorama de dónde nace, por qué nace, de dónde sale la idea, quién crea este método, Bien, esta muy bien. técnica. Bueno, antes de hablar de esto, de la técnica, es importante decir unos puntos. Por ejemplo, el tema de que la salud, hablamos que la salud, cuando tú te enfermas, vas a un médico y el médico te trata tu parte física. Eso está muy bien, eso está excelente. Pero tú como ser humano tienes un cuerpo físico, pero también un cuerpo energético o bioenergético, como quieras llamarlo. Entonces, la técnica Quan va dirigida a ese cuerpo energético, que ese cuerpo energético está constituido por tus chakras, por cualquier cantidad de un cableado energético bellísimo e importante que hay que tomarlo en cuenta también. Entonces, la parte emocional, la parte energética y la parte espiritual va muy relacionada con o sea, esa otra mitad del paciente, que es tu cuerpo energético. Entonces, la técnica Quan va específicamente a eso, a trabajar el cuerpo energético, no el cuerpo físico. Eso es importante. Okay. Te digo esto porque hay personas que cuando adquieren mi consulta me vienen como si fuera un médico. Y digo, no, yo no soy médico. Yo lo que te voy a tratar es tu parte energética. Esto es un complemento para que tú tengas una salud correcta, pues una salud que sea eficiente. ¿Ok? ¿La técnica dónde viene? Bueno, mira, la técnica, yo soy maestro Reiki, tengo 2 maestrías en Reiki, en sanación con las manos, y siempre tuve esa particularidad del manejo de la energía, siempre me llamó la atención, estudié acupuntura, siempre me gustó el tema del tai chi, del movimiento de las energías, y nada es casual porque después de ser maestro Reiki, estudié medicina cuántica como terapeuta y trabajé mucho la parte interior. ¿Qué es mucho la parte interior? Mucha meditación interior. Y en esa meditación tuve una conexión profunda y hermosa con mi ser. Mi ser es como tu ángel de la guarda para que la gente me entienda, ¿ok? Es como ese ser superior que te protege, que te guía en tu día a día, que te guía pues en tu vida. Entonces, cuando hice esa conexión con mi ser, él me dio de alguna manera, yo estaba haciendo Reiki y ya llegó un momento que ya no estaba haciendo Reiki, era otra técnica más avanzada, donde percibía cosas diferentes y empecé a ver cosas diferentes en los pacientes y cosas que antes no veía. Cosa que consulté con mi maestro de medicina cuántica y me dijo, sí, mira, tu ser o tu maestro guía te está dando una técnica que es para ti. ¿Por qué? Porque tienes la preparación, porque tienes la madurez para entender este procedimiento, entonces es importante que lo anotes. Entonces, gracias a esa canalización, yo generé lo que se llama la técnica Quan. ¿Y de dónde viene la palabra Quan? De quantum. El quantum es un estado de la energía que es un nivel muy ínfimo, es algo mucho más pequeño que el átomo, ¿ok? Y que ese quantum nosotros lo tenemos, que se llama, de hecho, nosotros tenemos cualquier cantidad de líneas energéticas, así como conocen los meridianos de la medicina china, resulta que en el cuerpo hay niveles mucho más profundos donde llega la energía y esos niveles se llaman cuantos, esos puntos de energía se llaman quantum. Por eso yo saco la técnica quantum, porque la técnica va dirigida a ese nivel ínfimo profundo que está en el cuerpo. Ok. Fíjense lo interesante que nos está diciendo Salvador, una técnica que él implementó, que él creó y que tiene la facultad de trabajar la parte energética y me imagino que al trabajar la parte energética nosotros nos encauzamos en modificar algún tipo de emoción que nos está afectando físicamente y algo que infiere en nuestra salud, es lo que yo estoy entendiendo en esto. Y inclusive
darnos cuenta de cómo una emoción particular también puede condicionar un comportamiento que me es abrasivo para la vida. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo la rabia, impacta en alguna parte física que no es buena, y esta parte de, yo pienso que este manejo de la energía es algo Ujú. valiosísimo, porque nosotros somos un campo energético en donde no nos damos cuenta que necesitamos un equilibrio y simplemente deambulamos en seguir y seguir y buscar un cuerpo como tal físico, no el energético. Y el energético tiene la esencia de llegar a lo interno, e inclusive a llegar a superficies más profundas, en donde mucha gente ha pasado de que no consigue entender enfermedades y no consigue. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hago profundizo más este esquema que tú me estás manifestando, es llegar a una escala muy profunda. Y algo importante, darse cuenta que no es un estudio que tiene que llevar un esfuerzo de tener facultades para llevarlo a cabo, ¿no? Ahora, ese proceso para, por ejemplo, vamos a poner el caso que yo soy paciente tuyo y tú ves cuáles son las situaciones que yo tengo o ves todo ese campo, ¿cómo determinas que es importante trabajar esa técnica o no trabajar otra? ¿O porque esta es la más importante, esta Sí, lo parte? que pasa es que todos tenemos ese cuerpo energético y todas las personas necesitan reequilibrar ese cuerpo energético. Por el estilo de vida en que llevamos hoy en día, de mucho Ujú. estrés, mucho aparato tecnológico, no tenemos contacto con la tierra, no tenemos contacto con la naturaleza, ese campo energético se va afectando. Entonces, a la larga, quizás no lo ves en un momento determinado, pero con los años tú te vas debilitando, te vas cansando, ya no tienes la misma capacidad de recordar cosas, te sientes más cansado, ya Ujú. no te provoca ni salir. Y uno de los causantes es que ese cuerpo energético no le estamos prestando atención. Otra de las razones que la parte Ok. emocional, antes eres una persona alegre que disfrutabas de cualquier cosa, hoy en día por el estrés, por el tipo de trabajo que tienes, por el tipo de relaciones que tienes con las personas, que hoy en día el estrés es muy, muy de boga y muy común, y no buscamos una manera de drenar energéticamente eso, eso nos afecta en nuestra salud. Entonces, lo ideal o lo que Exacto. busca la técnica es eso, es que yo te puedo ayudar con un proceso terapéutico de algo. Me dice, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ah, bueno, mira, yo sufro de dolores de estómago. Muy bien. ¿Qué tipo de comida comes tú? ¿En qué horarios comes? Pero voy profundizando a través de las preguntas y voy viendo que la parte del estómago tiene que ver con algo emocional que te afectó. Y de repente tú me dices en consulta, mira, Salvador, lo que Ujú. pasa es que tuve un problema con mi jefe, que a la final tuve que darle, ¿cómo te digo?, la solución a él y la solución la tenía yo y eso me generó una rabia tremenda. ¿Por qué? Porque me pareció injusto. Entonces, Ujú. ese tipo de emoción, ese tipo de pensamiento en esa situación particular ya te enfermó la parte energética de tu estómago. Entonces, no es que comiste mal, Exacto. no es que estás haciendo las cosas mal, sino que simplemente un pensamiento de rabia que tuviste hacia tu jefe en esa situación, en ese momento, disparó energéticamente a través de tus chakras, a través de tu centro energético. Eso generó una emoción y esa emoción generó una patología, una enfermedad. Y así es como se pueden generar. Entonces, muchas Ya. veces me doy cuenta que son cosas emocionales lo que tenemos. Muchas cosas son físicas, por supuesto, pero muchas cosas son emocionales. Y si tú no vives una vida en sosiego y en tranquilidad, inclusive teniendo un trabajo muy estresante, entonces no estás llevando la vida correctamente. Entonces, los que vienen a mi consulta, lo que buscan es tener paz, solucionar su problema físico, pero el problema físico va a ser consecuencia de que tú entres en un proceso verdaderamente de paz interior, de que reconozcas que la situación que viviste fue originada por ti misma, por esa rabia que tuviste. Entonces, cuando tú la Exacto. enfrentas, cuando tú te das cuenta, te vuelves consciente que eres tú mismo o tú misma, que generaste ese pensamiento y tú generaste esa patología, maravillosamente
empiezan a cambiar cosas dentro de ti. Entonces la técnica lo que ayuda es Sí. a sacar esa emoción, a reequilibrar ese cuerpo energético gracias a que tú hiciste conciencia de eso. Y bueno, el proceso de recuperación es súper rápido y muy efectivo también. Ok. Bueno, Salvador, aquí tenemos dos comentarios, te los voy a leer. Aquí tenemos a Alejandra So, que dice, somos cuerpo, mente y alma dirigidos por un campo magnético y energético. Y también tenemos aquí un comentario de Maro Lorma, que dice, súper interesante, ¿cómo funciona con De los la misma niños? manera, los niños, la ventaja que tienen sobre nosotros los adultos es que no vienen tan contaminados. Son seres puros, que no tienen malos pensamientos, y claro, a la manera de enfrentar las situaciones, por ejemplo, si no eres un sanador, si no conoces la técnica y no conoces el Reiki o cualquier otra cosa, si tú ves que tu niño presenta problemas de conducta o se enferma con mucha facilidad, seguramente es de los clásicos niños que tienen mucho contacto con la televisión, con los videojuegos, no tienen contacto con la naturaleza. Entonces yo les invito siempre a los padres cuando vienen a consulta, si vienen con un niño conmigo, es que vayan a la naturaleza y sobre todo se descalcen, tanto padres como niños. ¿Por qué? Porque a través de la planta del pie hay un vitreos o un chakra, como se llama, un vórtice energético, donde toda la energía sale por la planta de tus pies y la madre tierra está maravillosa que te reequilibra tu centro energético. Bueno, fíjate lo interesante que nos has hablado de cómo las emociones también determinan lo que es la parte de la salud y de qué manera cualquier persona, desde un niño, puede manejar esta técnica. Y algo importante es que nosotros podemos tener un cuerpo físico, pero tenemos que mantener un cuerpo energético. Eso es muy importante para cualquier. Y fíjate que no solamente me hablaste de la parte de la salud, sino en la parte emocional y en la parte también de comportamiento, que cómo yo puedo modelar y muchas veces, inclusive terapéuticamente, por lo menos en el caso mío, que yo trabajo mucho con niños, nosotros utilizamos estrategias y de repente la situación es que su campo energético hay mucha, yo lo voy a llamar así por ponerle un estándar, hay mucha toxicidad y mucho desequilibrio, lo cual debemos como que, como dicen, alinearlo, debemos compaginarlo. Entonces, lo maravilloso para esta señora que nos escribió, que ella se llama Mara Lorna, es esta importancia de tener este enfoque terapéutico de Salvador desde el punto de vista de que podemos utilizar una estrategia más viable y menos abrasiva en nuestro hijo y darnos cuenta de que hay algo importante que yo quería mencionarte, es la toma de conciencia de cómo debes manejar tu vida y la toma de conciencia de que esto te está afectando y es algo definitivamente importante para un niño que está en un proceso. Aquí nos dice Nora Lorma, definitivamente cambios necesarios. Ahora, este enfoque del ser humano, vivir una rutina tan, yo digo, tan descompensante, porque hay muchas situaciones de correr para un lado, de que siempre estamos en 800.000 actividades y al mismo tiempo se genera la gran emoción que manejaste antes, la emoción del estrés. Y la emoción del estrés trae como unas Correcto. subhermanas emociones. Te digo así, porque empieza la rabia, empieza la tristeza, empiezan todas a salir y tú dices, bueno, estoy histérica, estoy brava, estoy esto. Y entonces Sí. se sobrecarga el sistema. Es lo que yo siento, se sobrecarga el sistema y esto puede atentar totalmente en los órganos. ¿De qué manera, Salvador, puedo yo tomar conciencia de que mi emoción me afecta, me A atenta a veces la no es vida? fácil. A veces nuestros propios egos nos hacen creer que tenemos nosotros la razón y no queremos ver que nosotros somos el causante de nuestra propia enfermedad o nuestro propio estrés, ¿ok? Entonces, para eso, yo siempre invito a las personas que al final del día se den una ducha de agua caliente. Si llegan muy cansados, muy estresados, con una energía discordante, que se duchen con un poquito de sal gruesa y después se sienten 5 minutos o 10 minutos a no pensar.
¿Por qué? Porque cuando tú te descargas de toda esa energía y después te sientas 5 minutos o 10 minutos a meditar, tú te estás cargando de la energía universal, ¿ok? Tú le solicitas a Dios que te cargue esa energía. En el momento que tú tienes esa paz, ese sosiego contigo, ahí es donde tú dices, bueno, Dios mío, ¿cómo fue mi día hoy? Bueno, me paré en la mañana, tuve reunión con mi socio, tuve reuniones con estos clientes. Ajá, ¿y qué me detonó esa rabia? Entonces, cuando tú estás tranquila y cuando tú estás en sosiego, cuando tú estás en paz, tú reconoces que el error fue tuyo. Porque tú dices, bueno, Ujú. si él me dijo Muy algo cierto. negativo, bueno, pero ¿por qué me tengo que molestar yo? Él me está diciendo algo que lo está afectando a él, pero yo no tengo que molestarme con él. A lo mejor me molesté fue porque, oye, me cae mal de vista, por ejemplo, que eso es muy común. Y yo digo, bueno, lo que Ujú. haces es que en ese momento de reflexión tú dices, bueno, voy a cambiarle la cosa, a la situación en otro momento. Cuando vuelva a tener otra reunión con esa persona, yo lo voy a mirar a los ojos y lo voy a ver con más contemplación, con más cariño, con más amor. Y María José, parece mentira, yo por lo menos he tenido experiencias que, porque soy un ser humano como cualquier otro, hay personas que no te generan buena vibra y siempre estamos en el tema de juzgar. Pero cuando meditas y cuando tú te Ujú. Muy conectas cierto. con esa divinidad que está dentro de ti, tú dices, no, pero a lo mejor él está expresando algo. Cuando tú te tomas esos minutos meditando, ojo, tú lo ves desde la conciencia y tú dices, mira, esa persona está pasando por un problema y él está manifestando su rabia, su estrés de ese proceso que él tiene contigo, pero tú no eres culpable de eso. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, tú Exacto. dices, wow, o sea, yo fui como un canalizador para que él drenara su rabia. No sé si me entiendes. Entonces, ¿qué tiene que Sí, hacer uno? Bueno, eso sí. no es mío. Esa es una situación que él está expresando por su situación personal, pero eso no es mi vida, no es mi problema, no es mi situación. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera y tú dices, bueno, Dios mío, ayúdame a verlo con compasión, con amor, porque ese ser lo que necesita es amor. Y cuando tú lo haces, mira, te vas a llevar una sorpresa enorme porque vas a encontrar quizás una persona súper amable, súper cariñosa. Y cuando tú irradias esa compasión, tú lo irradias en tu frecuencia vibratoria. Y esa energía le va a llegar a esa persona. Y mira, la relación se vuelve muy diferente en otra segunda o tercera oportunidad. Muy cierto. Bueno, tú sabes que yo hago aquí unos cortes comerciales. Aquí va a saludar a Felicidad, tenemos a Creaciones Tunes, tenemos a tu psicoasesor que está aquí con nosotros y Alejandro Pérez. Y bueno, aquí tenemos una, un escrito de Alejandra So que dice que hay de cierto que las rabias se generan, que hay de cierto que las rabias, el silencio, me imagino que hay de cierto que las rabias sean por Sí, mantenerse en en parte es silencio. bueno, pero si eres una persona analítica, tú puedes hacer ese momento de análisis, pero siempre recomiendo desde la paz. O sea, si tú estás con rabia, estás estresado, tienes una dinámica que tú no tienes paz interna, no puedes hacer reflexión, porque no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Exacto. tus egos no te permiten sacar esa divinidad que está dentro de ti. Ahora, estás en tu casa, estás tranquila, duermes, estás descansada. Entonces dices, bueno, yo me voy a tomar, antes de tomarme un café, yo voy a meditar 20 minutos y voy a abordar y yo le voy a pedir a Dios que me ayude a entender qué me pasó en esa situación. Y créeme que María José la solución te va a llegar. Es, es Muy así, cierto. así Lo funciona. corroboro. Una Lo cosa que te corroboro iba a que es así. comentar era que a ver, Salvador lo que hizo fue esquematizar la técnica, pero la técnica no es mía. La técnica como tal es de esos seres de luz o de mi ser de luz que me dio la técnica. Entonces yo no puedo decir que es precisamente mía, sino que yo lo que hice fue canalizarla, generar una estructura para hacerla, pero en realidad son de los seres de luz, porque Okay. no es mía. Ok, pero lo importante es que lo Sí, aplicas con como debe correcto. ser, ¿no? Y que los alcances son.
Ahora fíjate, Alejandra 21 nos dice, qué interesante esa técnica antes de dormir, liberar lo del día y tantas veces que nos acostamos Uy, con cargas energéticas que nos afectan. Gracias por el consejo. Bueno, un saludo querido a Inés, a una prima tan querida. Y tenemos aquí a Alejandra que nos dice, ¿consideras que perdonar es liderar el sí, estrés y nos ayuda a totalmente. nuestro equilibrio? Perdonar a veces no es fácil porque pueden haber situaciones que tú te sientes muy dañado o muy dañada, pero créeme que el perdón es una de las bases para tu autosanarte. Porque muchas veces lo vemos desde afuera, no voy a Muy perdonar, cierto. pero es que muchas veces no vemos en un espejo cuántas agresiones nos hacemos a nosotros mismos y no somos capaces en nuestro momento de reflexión de día y decir, cónchale, Dios mío, yo me perdono a mí mismo por comer de más, porque me estresé de más, sabiendo que podía estar más tranquilo Ujú. o más tranquila. Entonces, hay que ver las dos cosas. El perdón es maravilloso y se los recomiendo a todo el mundo. Ok. Bueno, tenemos aquí a tu psicoasesor que nos dice, esa carga no me pertenece. Arisbela Riaza dice, lo mejor es que cuando uno También. cambia, el entorno cambia. Hay algo, ¿ok? Aquí tenemos a Felicidad 69 que nos dice, pero a veces pierdes la paciencia porque sientes que no reaccionan y te siguen usando como Sí, puente. lo que pasa es que cuando una situación es repetitiva, puede ser por muchas aristas. Puede ser por algo kármico, puede ser que es algo que tú estés generando y tú no te das dando cuenta de que tú estás generando esa situación, que tú la estás atrayendo. Porque hay algo que tienen que saber todos tus suscriptores y tú también, cariño. Es que todo lo que te sucede en tu vida, tú lo atraes. Todo, absolutamente todo. Entonces, cuando yo hablo del estado de conciencia es eso, es que tú, a través de tu pensamiento, tú generas esa vibración, ese campo energético que tú vas a traer hacia ti como un imán todas las situaciones conflictivas y no conflictivas. Exactamente. ¿Vale? Muy Entonces, cierto. tú puedes, por ejemplo, tú me dices, mira, Salvador, es que yo tengo un entorno que es, caramba, son personas muy tóxicas, son personas que no tienen nada de espiritualidad. Y bueno, solamente una de las personas, pueden haber miles, pero uno que genere luz y tú puedes generar tanta fuerza de luz que tú puedes envolver y generar un punto positivo dentro de ese cúmulo que es tóxico y que tú puedes generar cosas maravillosas allí, sin necesidad de que esa energía te envuelva. Sí, Lo que te hablaba también, que si tú exactamente. llegas, por ejemplo, cansado del trabajo, porque hablaron y discutieron y qué sé yo, cualquier cosa, situaciones tensas de trabajo, entonces siempre es importante antes de llegar a tu cuarto, que te vayas a dormir, te duches bien y te coloques sal gruesa. ¿Por qué la sal? Porque la sal tiene una propiedad energética que te quita toda esa carga negativa que tienes. Pero luego de bañarte, tienes que Ujú. tomarte 10 minutos a meditar. ¿Por qué a meditar? Porque la meditación es lo que te conecta con la energía universal y tú te cargas como una bobina. Entonces, con la sal te descontaminas, pero con la meditación te vuelves a llenar de fuerza y vitalidad energética, tus centros energéticos y todo lo demás. Entonces, Ok. Se lo di- Yo se lo dije, Salvador viene con grandes herramientas, así que hay que empezar a seguir a este señor. Vamos a apuntar ahí una terapia con él. Yo pienso que este es un hombre maravilloso. Y tenemos a tu psicoasesor que también hace un comentario que dice la compasión. Alejandra So nos dice, me encanta lo de ponernos en manos de Dios. Y déjame ver si hay otro comentario. Alejandra nos dice, perdonarte es liberar un peso y te hace sentir feliz, pero cuesta muchísimo. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de lo que tú has mencionado, que es esta parte de cuando yo evalúo las emociones que traen impacto en mi vida, y por ejemplo hablo de temas de emociones como la depresión, hablo de temas de duelo afectivo, en donde paralizan totalmente al ser humano, el ser humano pasa por etapas
pero es difícil, es un proceso difícil. Como te dije, el duelo, la depresión, Mm. hace que uno pierda el norte, uno hace que uno empieza a tener muchos, y de hecho la energía se carga de una manera horrible. ¿De qué manera estos procesos que se están viviendo en una persona los puede canalizar Bueno, esta técnica? la depresión, para hablar de la depresión como tal, a nivel energético, hay una descompensación en diferentes puntos energéticos. Voy a hablar de dos nada más. Unos en el corazón y otros en el plexo solar que está debajo del esternón, justamente. Entonces, cuando yo hago sanación y yo sé que la persona tiene depresión, yo hago ¿cómo te digo? Ujú. Un barrido sobre la persona. O sea, yo equilibro todos sus centros energéticos, pero hay puntos específicos que yo trabajo más con más detalle y con más consecuencia. Entonces, si la persona sufre de depresión, voy directamente al chakra corazón y al chakra del plexo solar. Y es más, María José, muchas veces siento que no soy yo. Son mis manos van directamente donde está el desequilibrio y justamente a través de la energía se empieza a reequilibrar. Entonces yo lo percibo, pero cuando la persona sale de la terapia y sé que cuando entró tenía una mirada diferente y cuando termina la terapia su mirada es limpia, tiene un tono de brillez que yo digo, la terapia se realizó correctamente. ¿Por qué? Porque salió de ese estado emocional. Entonces, la persona se siente muy bien, Mm. pero siempre le digo, mira, yo voy a hacer un canal para que tú te alivies, pero el 70% del trabajo lo tienes tú. Entonces el paciente me dice, ¿y cómo es eso? Bueno, tú tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de afrontar la vida. Tienes que tener herramientas que te permitan cargarte de esa energía positiva, ver inclusive cómo está la energía del entorno, de donde vives, de donde trabajas, y tener hábitos saludables y no hábitos de muerte. Hábitos de muerte, fumar, maldecir, estar todo el tiempo chismeando y enviando pensamientos negativos hacia otros. Esos son hábitos que no te van a traer nada bueno. Entonces, cuando tú haces el cambio, Exactamente. tú impones intención a ese 70% en ti misma, en ti mismo, para que tú empieces a sanar, oye, sucede el milagro. La gente empieza a cambiar. Mira, Salvador, ya no me siento tan depresiva, estoy mejor. Cuando hago meditación en las mañanas es como un chorro de energía que siento, donde me siento libre, me siento en sosiego. Y yo dije, wow, ese es el camino. Por eso hablo de la autosanación. Pero la autosanación viene acompañada Mm. con disciplina y con constancia. Muy cierto. No, y una de las cosas que lo hemos hablado, no, bueno, en este también se habla, ¿no? Que es esta parte del valor universal de tu paz de vida. Entonces, tú para alcanzar tu paz y tu equilibrio, Es tiene que correcto. haber un compendio de tu ayuda, de tu aporte, porque es tu cuerpo. Porque, ¿qué pasa yo de repente quitarme una depresión si voy a de repente buscar situaciones que me la van a generar? Yo tengo que buscar los espacios que me enriquezcan también. Aquí Alejandra 21 dice, tienes que ser Lo sal ideal es gruesa o que puede sea ser sal fina, gruesa. ¿ok? Felicidad dice, ¿cómo se hace para El quitarse el karma, karma? a ver, es un tema bien interesante porque el karma son situaciones que tú hiciste en otras vidas, que tú en esta vida tú tienes que cumplir para liberarte de eso. Por ejemplo, si en otra vida asesinaste, tú en esta vida no vas a tener una vida de holgura y de bienestar, vas a tener cosas fuertes que vivir. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje que tú tienes que cumplir. O sea, no es un castigo, es un aprendizaje que tienes que tener. Ahora bien, así tú tengas un karma bueno, llámese que tengas cáncer, que tengas diabetes, hablando de patologías y de enfermedades, tú puedes revertir el proceso en el sentido de quitarle, a ver, si tú tienes un 100% de karma que cumplir, pero tú cambias tu estado de conciencia, te vuelves una persona compasiva, te conectas con tu divinidad interior,
y aceptas las cosas desde el amor y con compasión hacia ti misma y hacia los demás, ese proceso se revierte. Entonces, en vez de cumplir ese 100% del karma que tienes que cumplir, porque tú elevaste tu frecuencia vibratoria y tú cambiaste tu conciencia, resulta que vas a cumplir nada más un 50% de ese karma. Sí, Interesantísimo, eso muy se logra interesante. de un día para otro. Muy interesante. Eso es a través de años y que tú hagas un cambio de conciencia. Mira, hay un libro maravilloso que es el de Luisa Hay, de Usted puede sanar su vida. Y en el libro, ella me encanta y se lo recomiendo siempre a mis clientes porque es una mujer que sufrió de cáncer, ya, bueno, ya murió, ¿no? No de cáncer, sino ya de una persona mayor. Y ella muere, perdón, ella cuando tenía el cáncer, era una mujer que no se quería, se veía frente al espejo y no se decía que se amaba, sino más bien se aborrecía. Tenía un dolor profundo porque a través de una experiencia que tuvo de un vecino que estaba borracho, la violó y la vejó de alguna manera, y cosa que le marcó su vida. Y ella a través de un proceso de empezar a investigar y a buscar, se dio cuenta que el problema era que ella misma se estaba autoenfermando y que el médico no la iba a curar. Y ella empezó a cambiar los hábitos. Por ejemplo, hacía un hábito muy bonito que era que se veía frente al espejo desnuda y decía, yo me amo, me acepto tal cual como soy. Y se sobaba la barriguita y yo decía, yo me amo, me acepto tal cual como soy. Empezó a perdonar a esa persona que le hizo muchísimo daño, cambió su manera de comer, empezó a hacer ejercicio, meditación todos los días, hacía tai chi, hacía yoga. Bueno, cuando el médico le detectó el cáncer, 6 meses después que ella hizo un cambio total en su vida porque entendió desde la conciencia que la solución no la tenía el médico, era ella. Si cambiaba sus hábitos y su manera de pensar y su manera de enfocar la energía. Bueno, 6 meses después que ella hizo todas estas cosas, el cáncer milagrosamente del seno desapareció. Entonces ella entendió que el poder de sanar lo tienes tú, no lo tiene el médico, lo tienes tú. ¿Cómo? A través de la conciencia. Si tú no tienes conciencia, si tú no tienes paz, si tú no tienes equilibrio en tu vida, no vas a lograr las cosas correctamente. Tarde o temprano es como un castillo de naipes que se cae. Muy cierto. Bueno, saludos aquí a David Martínez desde Venezuela. Tenemos a Felicidad que dice, ¿dónde tiene la terapia? Me interesa. Sí, mira, Felicidad 69. claro, si vives en España, bueno, con mucho gusto te atendería físicamente, pero ahora, a través de mi perfil de Instagram, de Sinergia y Equilibrio, yo estoy abriendo un grupo de WhatsApp para hacer sanación a distancia. Entonces, todas las personas que estén interesadas en hacer sanación, hacerse sanación a distancia y también que quieran hacer sanación a distancia, los invito a que vean mi perfil de Sinergia y Equilibrio a través de Instagram. Ok. Ok, en Sí, ahí Sinergia y está la Equilibrio está el información perfil. para poder aceptar la solicitud. Hay unas cositas que tienen que leer que está allí dentro del perfil. Y bueno, todo el que quiera, todo el que tenga, sí, Voy a revísalo porque está revisar. interesante. Toda aquella persona que no Muy importa si eres interesante. terapeuta o no, no importa si eres reikiano o no, no importa si no hayas aprendido, pero tienes la intención de ayudar, esto te puede interesar porque estamos haciendo un programa de trabajo para sanar todas las semanas. Entonces, si te interesa, bueno, a través de mi perfil vas a encontrar la información. Ok, al final vamos a poner todos esos contactos para que las personas lo puedan tener. Aquí hay otro comentario, déjame buscarlo. Felicidad, las quejas constantes también son un Totalmente, mal hábito, ¿verdad? Siento total, que eso total. Una paraliza. queja emite una vibración negativa en tu campo áureo. Si tú vas a Ujú. tener quejas y te quejas por todo, van a llegarte quejas a ti. Van a quejarte de tu persona, de tus cosas, las cosas no te salen bien y tú dices, bueno, ¿y qué está pasando? Claro, si todo el día te la pasas quejando, si todo el día escuchas gente quejarse,
y tú no vacías tu mente a través de la meditación, por eso es importante meditar, porque te ayuda a vaciar la mente. Entonces vas a arrastrar puras cosas negativas para tu vida. Fíjate que aquí cuando hablamos del bloqueo, es una técnica tan importante en la vida de las personas, porque nosotros nos conseguimos una cantidad de personas diferentes que tienen sus creencias y tienen sus maneras de hablar, y la importancia de quedarnos en el silencio y darnos cuenta de que esa energía no es para mí, no me interesa, que es esta parte que tú has mencionado varias veces, la toma de conciencia, qué me es importante para mí y qué no es indistintamente del vínculo que yo pueda tener con la persona. Yo debo romper esa estructura, porque ¿qué pasa? Yo me como la energía negativa y yo voy llenándome, y llega un momento que, como dice, el cántaro revienta y ya empiezan a florecer cosas que no son apropiadas, o actitudes o enfermedades. Aquí tenemos a Alejandra So que nos dice, qué excelente, uno piensa que solo los hábitos son fumar, tomar alcohol, drogas, etcétera. Y fíjate que los chismes, el maldecir, envidiar, pensamientos negativos también lo son. Gracias por la información. Eh, Déjame ver si aquí hay otro comentario de Alejandra So que dice, wow, no lo sabía, pensé que los karmas eran para siempre y hasta pasaban de la generación en generación, más si repiten los nombres. ¿Tú crees que las karmas Por vienen por repetir repetir nombres? nombres, no entiendo eso. Ajá. Por lo menos que yo me llame Salvador, tú te llamas Salvador, tienes un karma y yo soy hijo tuyo y me llamo Salvador. No, no, Eso no lo creo. tiene que ver. Tú representas Ok. tu karma por lo que Ahora tú fíjate. eres. O lo que... No, y me imagino que los karmas también se representan por las Ujú. características que tú presentas. Estás idónea a, por lo menos las personas que van de generación en generación arrastrando una enfermedad, que no consiguen saber cuál es el norte, y son enfermedades hasta drásticas. Tenemos aquí a Felicidad, no soporto a la gente que está siempre con la Ujú. actitud de víctimas. A veces trato de ayudar, pero confieso que siento que me quieren Sí, manipular y mira, pierdo la paciencia. eso Bueno, que la está diciendo paciencia es fácil ella es perderla muy con la... importante. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando llegan a consulta, o puede ser hasta un amigo, y me dicen, mira, Salvador, me está pasando esto y lo otro, y lo ves depresivo, lo ves con ganas de llorar. Muchas veces esa persona quiere que viva lo que él está viviendo. O sea, que tú vivas lo que él está viviendo. Y eso es incorrecto. Porque él tiene su proceso y él tiene que Exactamente. vivir eso, porque eso es lo que a él le toca vivir. Tú desde tu paz, desde tu sosiego, tú le dices, bueno, está bien, yo te escucho, pero para tú salir de eso, mira, puedes hacer esto. Es darle soluciones. Por ejemplo, hay algo muy común que es en Latinoamérica. Bueno, y tú que eres venezolana. Ah, no, bueno, estamos despechados. Bueno, vámonos por un bar y vamos a terminarnos despecharnos. Entonces, claro, una vez está Es muy bien, pero cierto. cuando tú lo haces como un hábito, resulta que te puedes volver alcohólico y no te das cuenta. Y es por el simple hecho de decir, ya va un momento. Yo soy una persona que tengo conciencia, soy un ser espiritual también, y esta situación, yo tengo que aprender algo de esto. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? Dios mío, ayúdame a entender por qué yo tengo que vivir esto. Si tú lo pides en meditación, Ujú. mira, se lo juro, la situación te va a llegar y vas a entender por qué tú estás viviendo eso. Lo vas a ver claro. Entonces, cuando tú conectas Ok. con tu divinidad, cuando tú tomas las cosas desde la tranquilidad, desde razonar las cosas, desde la paz interna. Pues si no tienes paz, no vas a lograr esa reflexión. Ahí es cuando llegan las soluciones. Yo he visto mucha gente que gana mucho dinero Ok. y viven estresados, están amargados, están enfermos. Y yo a veces decía, bueno, Dios mío, entonces para ganar dinero uno tiene que estar así enfermo, hay que llegar a ese estado. Y en meditación mi ser me dijo, no, depende cómo tú lleves tu estilo de vida, tus cosas, qué es lo que tú quieres, cómo tú empiezas a irradiar y empieces a formular cómo tú quieres tu estilo de vida. Pero para eso todo empieza desde tu paz interna.
desde lograr ese equilibrio. Y eso es lo que logra la técnica. La técnica te va a ayudar a mejorar tu salud, se te pueden aliviar los dolores, se te puede quitar los dolores de cabeza, dolores de columna, pero lo más que vas a tener es que vas a vivir una paz profunda, que es lo que yo llamo sosiego, para enfrentar tu día todos los días desde ese sosiego. O sea, tú no puedes permitir, y eso sí se los digo con vehemencia, que las situaciones conflictivas dominen tu vida, que los miedos dominen tu vida. Los miedos, ¿cómo se enfrentan? Enfrentándolos y diciendo, bueno, Dios mío, yo necesito tu fuerza, tu luz para seguir adelante. Ayúdame a enfrentar este miedo desde la conciencia y yo voy para adelante, yo no voy para atrás. Si tú tienes gente que te está arrastrando, que pueden ser familiares, que tú te pueden decir las cosas desde el cariño y desde el amor, pero no te lo dicen desde la conciencia. Fíjate qué diferencia. Entonces, tú tienes que decir, no, yo voy desde la conciencia. Entonces, yo tengo que cambiar porque tengo que hacer esto, porque yo quiero mejorar en mi vida en esto y en estas situaciones. Cuando tú lo haces desde la conciencia, desde meditar, desde lograr ese equilibrio, todo cambia. Cuando tú le quitas fuerza al problema y dejas de pensar en él, milagrosamente desaparece. Ok, y una de las cosas, como bien lo has mencionado varias veces, la toma de conciencia es súper valiosa en la vida de las personas, porque yo tomo conciencia de lo que es para mí, tomo conciencia de lo que yo necesito en mi vida y qué es lo que no me, y la toma de conciencia, qué es lo que me está frenando a ser feliz o a tener salud. Aquí tenemos a Gladimar, saludos, a Aurelio Sá, también saludos. Y aquí tenemos una pregunta de David Martínez que nos dice, ¿qué meditación Sí, recomiendas? cualquiera de Mindfulness. esas es excelente. Mindfulness es muy buena y puedes orientarla para diferentes cosas, para el trabajo, para tener mejor productividad, para tener esa paz. Pero siempre les recomiendo empezar por esa paz interior, encontrar ese equilibrio, ese momento de tranquilidad profunda. Y Mindfulness es una buena escuela para empezar a meditar. Y la meditación, como Ok, dije, y disculpa que te interrumpa, lo que te va a ayudar es a vaciar tu no hay mente. problema. Porque todo el día tenemos esa máquina pensando, pensando, pensando. Y es como las computadoras, necesitamos un Exacto. momento de resetear, bajar la información para que vuelva a ser una máquina rápida. Bueno, igual es la mente. Si tú no paras de pensar, te invito a que medites. Si tu vida es un caos, te invito a que Okay. medites, porque es una herramienta. Los ceros de luz lo han dado por muchos siglos. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante de Gladimar que nos dice, ¿qué se puede decir, qué le puede decir o soluciones para un adolescente de 16 años, cómo controla la ira? ¿Qué importancia tiene esta técnica para un adolescente? ¿Cómo llegarle al Sí, bueno, adolescente? los adolescentes es de... Nos dice, disculpa, que está en el Ah, espectro que del está en el autismo. autismo. Bueno, se puede trabajar a distancia, se puede trabajar presencial y Ujú. bueno, nada, el autismo es algo kármico, ¿ok? Entonces tú lo puedes llevar de una manera para que tú Okay. como mamá no te afecte tanto. Entonces, si tú que eres mamá o papá que tienes tu hija autista, tú tienes que vibrar en paz, porque cuando tú transmites, tú estás en paz, tú le vas a transmitir esa paz a tu hijo. La terapia te va a ayudar, por Exacto. supuesto, pero si tú como mamá estás verdaderamente en sosiego, en tranquilidad, en verdaderamente paz, tú lo vas a ayudar a tranquilizar a él, porque ese miedo o esa irritabilidad por la enfermedad, tú la puedes ayudar a controlar a través de que tú estés bien. Pero y fíjate que hay una cosa, bueno, yo como especialista en el área del autismo, que el espacio físico y la energía cuando está muy alterada causa este tipo de emociones. ¿Por qué? Porque ellos tienen un componente de tener muchos estímulos que los pueden distorsionar, que los pueden alterar su paz. Y algo que tú has dicho, esto es muy importante, mantener tu equilibrio
y manejar el aspecto de generarle cosas positivas para él tenerlo. Sería también importante, diría yo, en el caso de aplicarle, por supuesto, un esquema conductual con el niño en el manejo de la ira, pero también sería importante esta señora, que me imagino que debe ser la madre, también utilizar este recurso de ella misma, formarse también con Sí, la técnica para poderla aplicar. ¿Por qué? Porque ella es la guía de este chico. Y la importancia de darnos cuenta que estamos en una etapa bastante compleja, que es la adolescencia, y que es momento de nosotros buscar el equilibrio y el balance energético de esta población. Ahora, tomamos conciencia de que la realidad de la técnica nos dice, piensa, analiza y pon tu proceso en acción. Otra de las cosas es que esta técnica va dirigida desde sí, niños bueno, hasta adultos, desde mi ¿cierto? experiencia, la técnica como tal va para todo el mundo, Ujú. pero las personas donde yo he tenido mucho más auge, donde han venido muchísimo más, son mujeres comprendidas entre 25 y 50 años. Pero la técnica como tal se la Okay. puedes aplicar desde una persona hasta una planta, hasta un animalito, a cualquiera. Ok, y Okay. más adelante, porque todavía estoy estructurando esto, estoy sacando lo que es un curso introductorio a la sanación cuántica, porque hay muchos conceptos básicos importantes Sí. que tienes que conocer para poder entender la técnica y después aplicar la técnica como tal. Que en el transcurso de este año, con el favor de Dios, voy a sacar ese primer nivel, ese primer curso, que va a estar muy interesante, y después voy a sacar la técnica como tal para el que quiera aprenderla. Ok, hay algo que yo, por ejemplo, vamos a poner el caso de cómo afecta una emoción cargada por energías que yo me he cargado, me he sobrecargado y caigo en el miedo, ¿no? Caigo en esa emoción del miedo y puedo llegar a pensar que el miedo paraliza Ujú. mis riñones, ¿ok? ¿Cómo puede Salvador darse cuenta de que mis riñones Bueno, están frenados por culpa del miedo? tú me lo puedes ¿Cómo lo decir, sientes? pero ya trabajando en la terapia, cuando yo paso mis manos en ciertas partes del cuerpo, hay un nivel vibratorio, por llamarlo así, donde yo sé que el riñón no está correctamente, su energía no está vibrando correctamente. Cuando Salvador trabaja, yo soy es un canal de la energía, un canal en el cual cuando yo voy trabajando, ¿cómo explicarte? Es como si esa energía me invadiera y yo empiezo a percibir cosas que como Salvador no percibo. Es un momento de transición con la energía bien profundo y ya yo sé, sin que tú me digas nada, que mis manos van allí, van justamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo energético me lo está diciendo, me lo está avisando. En algunas ocasiones yo lo puedo ver con la mirada. O sea, yo percibo tu campo áurico y yo sé que en la zona de los riñones tú no estás bien. Entonces las manos van directamente a esa zona, inclusive a otras glándulas del cuerpo, y empieza a hacerse un trabajo de reequilibrio energético que va en tus riñones, en tu, qué sé yo, en la tiroides, en la glándula pineal, dependiendo dónde me orienten, a dónde yo tengo que tener las manos. Por eso digo que es un trabajo profundo, pero es muy efectivo, que te ayuda a reequilibrar esa parte energética. Después de esa sanación, si tú ¿Ok? me dices, bueno, sí, yo tengo miedo, tengo esta situación con el riñón, pero tú empiezas a cambiar tu vida, tú empiezas a estar más en paz, empiezas a meditar, empiezas a caminar y a percibir ese aire de la naturaleza todos los días, comes sano, hablas en positivo, siempre estás pendiente de cómo hablas, que siempre gesticulas y hablas de palabras en positivo. Resulta que en unos meses tú te sientes Ok. otra María José, tú estás más diferente, estás con más fuerza, con más ganas. Y hay otra cosa, María José, que cuando Dice, tú emites pensamientos y palabras en negativo, como eso está en tu campo áurico, empiezas a traer energías discordantes para ti. Y no solamente energías, también espíritus discordantes se pegan. En- mm,
Fíjate, aquí tenemos una preguntita de Verónica Farina que nos dice que por casualidad acaba de perder ella un riñón, que si podrías decirle si esta condición es una condición particular de algo y qué pudieses tú hacer con la Muy bien, técnica bueno, es buena con pregunta. ella. Fíjate, cuando ahí no hay un miembro, que te falte un brazo, que te falte un riñón, en este caso de la chica, eso está en el físico. Se perdió en el físico, pero en el energético está presente el riñón. O sea, es como si tú tuvieras una fotocopia de ti mismo en el físico y otro en el energético. Diste en el físico, pero en el energético Okay. ese riñón está allí. Entonces, ¿qué hago con la técnica? ¿O qué se hace con orientación siempre y con el permiso del ser de la persona, o sea, de su ángel de la guarda? Se reequilibra ese punto, ese órgano energético para que cumpla su función igualmente. O sea, el problema energético renal funcione, que energéticamente eso no te genera un desequilibrio en tu parte emocional, sino que tú estés en equilibrio. Y hay algo importante, cuando el paciente visualiza, que eso también lo hablo en la técnica, ese riñón, aunque no lo tengas físico, pero tú lo co-creas en tu mente energéticamente, tú lo vas a percibir que está allí y va a cumplir su función igual desde el físico. Okay. Por eso te Fíjate digo lo que es importante de la profundo, conciencia. pero es un trabajo como pelar una cebolla. Es un trabajo primero de cambiar mis hábitos, cambiar mis pensamientos, cambiar mi rutina de vida, cambiar mi manera de hablar, mientras tú vas haciendo tu sanación. Y después, cuando tú cambias eso, tú empiezas a despertar facultades que tú creas que no tienes, pero sí las tienes, porque todos los seres humanos las tenemos, facultades y potencialidades para tú co-crear, inclusive energéticamente, ese riñón que te falta. Quizás estoy hablando de cosas más profundas y creo que con este programa no hay que hablar de cosas tan profundas, pero tú puedes hacer inclusive tener la capacidad de hacer eso. Pero para eso tienes que Okay. transformarte y cambiar la perspectiva de cómo estaba tu vida antes. Okay. Fíjense la importancia de algo que nos dijo Salvador unos minutos atrás, de que es necesario también conectarnos con el perfil de Salvador Sí, en sinergia y equilibrio, ¿cierto? Que ahí tiene él un enlace en donde él va a hacer un grupo y sería importante sí, que hay llenaran unas el normas que formulario, ¿cierto? cumplir, Lo que estoy por diciendo. eso que vayan al perfil, que lo lean y el que esté interesado y el que le guste verdaderamente todo esto, porque es una herramienta, lo del grupo del WhatsApp es para gente que quiera sanarse, gente que quiera hacer servicio a los demás también. No importa si eres sanador o no lo eres, pero tú tienes la intención de ayudar energéticamente porque eres una persona amorosa y quieres conciencia y que tienes la energía para ayudar a otros a sanarse, puedes entrar al grupo también. ¿Ok? Y bueno, saludos a la señora María Dolores Espina, que está conectada. Felicidad nos dice que es una cuestión de mucho control y concentración. A mí me cuesta meditar. Fíjate que este tema de la meditación lo conversamos en una oportunidad con otro invitado y a veces este tema de la meditación se hace Ujú. como muy complicado para las personas, pero nosotros podemos meditar de muchas formas. Podemos meditar dibujando, podemos meditar siempre que exista la conciencia de tener nuestra mente claro y en vacío. Porque ¿qué pasa? Yo muchas veces medito cuando camino. Me concentro de tal manera que el espacio es solamente en no pensar. Aquí la importancia es no pensar. Eh, una de las cosas que yo te iba a mencionar es que lo que me parece muy interesante es que esta técnica tenga el poder de regenerar el cambio energético, que en la parte energética es la que muchas veces no hablamos y es tan importante. Si a mí me hubiesen, por ejemplo, me hubiesen atendido esta parte energética, yo de repente no hubiese perdido los riñones como los perdí.
Entonces sería importante manejar esto. Había una pregunta de esta señora Gladimar que dice, ¿se aplica el deseo de tener prosperidad, salud y eso pasa con el riñón? ¿Lo puedo concretar con mi mente y luego es traerlo a mi físico? Pero ella hizo una pregunta aquí, que yo la pasé, dice ella, que quería leerlo, Gladimar, de dónde puede venir la ira si el autismo es karmático? ¿De dónde puede venir la ira de quién? Del niño. Eso es kármico, Del eso es niño, de él. Eso es directamente de él, eso ¿ok? viene de su pasado. Y eso la mamá, bueno, lo que puede hacer es vivir en sosiego, estar en paz, verlo desde la compasión y la comprensión, pero eso es algo del hijo, eso no es algo de ella. Exacto. Exacto. Ahora, saludos a una mujer extraordinaria que está aquí, 7 vidas y 7 órganos. Una mujer interesantísima. Tenemos a Arisbel que nos dice, el perfil es en sinergia y equilibrio. Y dice, Marbelín, respiración 487. Ok, nos saluda. Y ahora, algo que me interesa mucho saber, ¿cuáles son los beneficios que tiene el alcance Mira, de esta beneficios técnica? muchísimos. O sea, como hablé en otro momento, mira, primero tu paz. Tu paz no tiene por qué negociarse. Tu paz es lo más importante. Y eso lo puedes lograr con la técnica. Hay una paz profunda, que vivas en sosiego y en tranquilidad. Dos, que vas a tener una herramienta para ti, para que te mantengas en equilibrio, que vas a ver las emociones, ¿cómo te digo? Como, o sea, vas a aprender a manejar tus emociones internas. ¿Por qué? Porque vas a estar en equilibrio. Tres, se te van a quitar los dolores. Vas a empezar la vida, a ver la vida desde otro punto de vista. Vas a irradiar otra energía en el cual te van a suceder cosas importantes en tu día. Y es gracias a ver esa sanación desde lo profundo. O sea, te puede lograr muchísimas cosas. Vas a lograr bienestar, paz, mejor concentración, mente clara. Vas a tener una mente, o sea, vas a poder, ¿cómo te digo? No dispersarte tanto en las cosas, sino vas a estar centrado en lo que haces. Vas a vivir tu presente, que eso también es importantísimo. El presente hoy en día lo hablan muchos terapeutas, pero el presente es lo que te ayuda a enfocarte. Y cuando estás en presente, es cuando tu divinidad fluye en ti. Si tú estás pensando en pasado, pasado, futuro, futuro, y dejas de vivir el presente, la divinidad no se conecta contigo. Entonces, tú tienes que estar Muy en cierto. presente, vivir tu día a día, un día a la vez. Y cuando tú haces eso desde la gracia divina y tú dices, Padre mío, gracias porque tengo mi casa, porque comí hoy, porque generé mis ingresos el día de hoy, porque tengo una familia, porque estoy aprendiendo de mi hijo o de mi hija que tengo esta situación, porque tengo esta enfermedad y estoy emprendiendo a saber por qué tengo esto y cómo la puedo solventar. Y cuando tú haces eso todos los días, ¿cómo te digo? Como una disciplina sin rigores, es darte gracias a ti mismo. Es como decir, gracias, Dios mío, yo estoy aquí por algo, yo no estoy aquí por casualidad, yo estoy aprendiendo algo, pero lo estoy viendo desde la conciencia, desde el sosiego. Eso es lo que te genera la Muy cierto. técnica Kwan. O sea, te vas a empoderar tan fuertemente contigo que, bueno, vas a lograr todo lo que tú quieras. Muy cierto. Y algo muy importante y valioso es la toma de conciencia de que puedes ser tú el protagonista o eres tú básicamente el protagonista de una situación encontrada en tu vida, una situación de salud, una situación de, de emocional y algo importante, la gente muchas veces no sale de ciclos emocionales porque energéticamente ellos mismos no se lo permiten. Por ejemplo, sigo deprimida, me mantengo deprimida y ahí es cuando yo digo, tienes que manejar tu campo energético y darte cuenta de algo. Hay cosas que tienes que subsanar y solamente es la parte interna que te lo puede hacer. No hay pastillas, no hay método médico, sino es tomar conciencia de que tu energía no está en concordancia a lo que debe ser, porque tú mismo lo permites. Ahora, esa técnica, como nos dijiste, puede aplicarse a distancia, también puede Ujú. aplicarse presencial,
tiene un tiempo para la Sí, aplicación. sí tiene un tiempo y Ujú. como te dije, o sea, sí, a distancia se puede hacer en el momento en que tú quieras. Puede ser media hora, 15 minutos, dependiendo del paciente. Y cuando es la primera vez, por ejemplo, en consulta, cuando es presencial, 45 minutos aproximadamente. ¿Ok? Y, por ejemplo, cuando ya tú has evaluado, empiezas ese ciclo energético, este, ¿hay alguna manera de que la persona llegue a la plenitud de tomar conciencia y a canalizar todos sus Sí, problemas y ser claro guía que de otras sí, personas? pero eso depende de ti. Y yo siempre le digo a la gente, esto no es un milagro, el milagro eres tú, si tú cambias y tomas conciencia de ti. O Exacto. sea, yo no te puedo decir que en una terapia vas a sanar todo lo que tienes, porque es mentira, ¿ok? Pero sí va a haber algo dentro de ti, como si se hubiera abierto una llave en el cual vas a Ok. empezar a ver las cosas diferentes. O sea, vas a ver las cosas que hay soluciones para las situaciones que vives en tu día a día, que te das cuenta que hay cosas que no estás haciendo correcto. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo voy a cambiar, estás tomando conciencia. Cuando dices, yo voy a alimentarme Ujú. mejor, estoy cambiando y estoy tomando conciencia. Voy a pensar mejor. Voy a empezar a leer cosas que me enriquezcan el alma. Voy a buscar amigos que en vez de generarme problemas, que me generen bienestar, que me ayuden a crecer, que tenga como otra visión de la vida en positivo. Tú estás tomando conciencia. Y cuando tú empiezas a irradiar eso, parece mentira, inclusive esa gente tóxica se te aleja de ti. ¿Y es por qué? Porque tu Exacto. vibración cambió. Exacto. Ahora aquí tenemos a David Martínez que nos dice, no entiendo lo de la meditación, si es no pensar, porque el mindfulness yo sé que guían a imaginarnos un largo, un lago Sí, bueno, y es que hay otra muchas cosa. técnicas de meditación, porque cuando a ti te hacen una meditación guiada, es para que tú desconectes y no pienses. Ujú. Entonces, me imagino que en Mindfulness, Exacto. a través de la técnica, eso va a ser a través de meses o años, ¿ok? Que te van llevando hasta que llega un momento en que tú vas a tener la capacidad innata que sin música, sin nada que escuches, que te dirijan, tú entras en un estado vibracional de esa paz y que tú te desconectas y no piensas en nada. Pero si tú que estás comenzando hoy en día a hacer meditación, si lo haces en total vacío, es complicado porque por tu mente van a pasar, tengo que pagar las cuentas, tengo que hacer tal cosa, estoy pendiente de este negocio, tengo que llevar a mi hijo a la escuela. Entonces, hay técnicas donde con música y que te van dirigiendo, tú no piensas, tú vas escuchando y haciendo lo que te dice exactamente la meditación. Y llega un momento que tú te desconectas. Ok. Pero ya con los años, que ya tú tienes una práctica y un hábito, ya no vas a necesitar eso, sino tú te sientas, haces tus respiraciones, como estaba diciendo uno de las personas que nos está escuchando, la 487 creo que dijo la respiración. Haces tus Ujú. respiraciones y automáticamente tu cuerpo se relaja o lo relajas y te desconecta. Pero eso es con el tiempo, eso no es tan rápido. Yo recomiendo que hagan mindfulness. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar paulatinamente a que con el tiempo ya no necesites ningún tipo de ayuda para meditar. Ok. Ahora fíjate, Salvador, lo que ha esperado todo el mundo y yo también quiero saberlo. Que es esta parte, déjame ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Clase magistral, mil gracias, nos dice Verónica Farina. Gladimar dice, quiero conocer esa herramienta y ayudar a muchas personas. Todos los días agradezco lo que me pasa. Déjame ver que si hay otra cosa por aquí. Tenemos a María Dolores Espina que dice, entonces comienzas Sí, a ser maestro tú de eres tu maestro de destino. tu destino, correcto. No le eches la culpa ni a papá, ni a mamá, ni a la sociedad. No, eres tú. Y cuando tú te empoderas en ti, Exactamente. tú te enfocas en ti,
y cambias tus hábitos de negativo a positivo, ahí es cuando tú te empoderas. Vivimos en una sociedad, María José, llena de mucho miedo, llena de mucha angustia, lleno de que tienes que estar todo el tiempo vibrando en el miedo. Entonces, si tú ves, volvemos al tema de la conciencia, que si la televisión habla negativo, no veas televisión, léete un buen libro. Yo por lo menos soy guitarrista y me gusta la música clásica y un poco el eléctrico también toco. Y en ese momento que yo me dedico a tocar, yo me desconecto absolutamente de todo. Esa es otra cosa que puedes hacer para tú meditar contigo mismo. ¿Te gusta ir a la montaña? Magnífico, porque la montaña te va a cargar energéticamente. Y cuando tú vas subiendo esa montaña que te cuesta y tú te concentras en tu respiración, tú estás haciendo un vacío y una meditación contigo mismo. Cuando tú vas a un parque y en el parque hay sosiego y tranquilidad y tú no piensas, sino te vuelves perceptivo al ambiente, percibes el aroma que percibes de los árboles, percibes cómo te acaricia el viento y lo sientes en tu pelo, en tus manos, en tu cuerpo. Percibes cómo esa tranquilidad de ese espacio te llena. Ahí estás meditando. Ahí te conectas con esa divinidad que está dentro de ti. No tienes que ir ni por una iglesia, no tienes que ir y que me perdonen los colegas psicólogos o los terapeutas. Hay muchas maneras que desde la naturaleza Dios puso a tu disposición para tú conectarte con tu divinidad. Lo que tienes que hacer es hacerlo. Exacto. Y fíjate que hay algo tan importante que cuando tú lo practicas y ya de manera innata te desconectas muy rápido, puedes estar inclusive en situaciones muy abrasivas o complicadas y tu desconexión es total y ahí consigues en la situación cómo está con nombre y apellido, cuál es la resolución. Aquí tenemos el comentario de Arisbela Reaza que dice, en el canal de YouTube de Sinergia y Equilibrio está la meditación del vacío, muy rápida y Sí, muy esa es buena. una Gran meditación que comentario. yo hice algunos años, que si tú estás pasando por un momento de que tienes mucho estrés, hazla antes de dormir. Buscas el canal de Sinergia de Equilibrio en YouTube y se llama Meditación del Vacío. Ujú, Es muy buena. ok. Ahora, Salvador, como te dije, la pregunta que todos quieren saber, inclusive yo, es WhatsApp, es correo, Por ¿dónde te ahora, consigo? Dime porque estoy todos haciendo los una lugares, todos los estructuración de lugares. todo lo que tengo planeado hacer, que son bastantes cosas. Va a ser por Instagram, ¿ok? A través de Sinergia y Equilibrio. Ok, Ahí tienen el perfil. Voy a comenzar ok, con este grupo de WhatsApp que va a ser para todo aquel que quiera hacerse terapia y todo aquel, no importa si es terapeuta o no, que quiera hacer sanación y volverte un servidor de la luz para ayudar a otras personas. Te invito a que vayas a mi perfil de Instagram y el que quiera puede asistir. Vamos a establecer un día para eso. Y hay unas normas que, bueno, son unas normas que tienes que leer. Y si estás de acuerdo, ya perteneces al grupo de WhatsApp y comenzaríamos esta semana, por cierto. Vamos a comenzar ya de una vez. ok. Y eso sería Por por sinergia sinergia y y equilibrio, equilibrio. correcto. ¿Tú podrías copiar ahí ese contacto, por favor? Ok, fíjense, en el día de hoy contamos, yo se los dije, un gran señor de señores, un gran sanador, Salvador Navarro, que nos trae hoy la importancia de una técnica extraordinaria para el alcance de sanar y tomar conciencia de nuestra vida, de darnos cuenta del valioso poder que tenemos internamente y cómo nosotros podemos manejar de una manera asertiva las emociones en nuestra vida y darnos cuenta que hay situaciones que debemos abandonar, hábitos que tenemos que abandonar para tener el crecimiento y bienestar emocional. Hay algo importante, busca la manera de conectarte con lo que es la meditación, busca la manera de conectarte con este tipo de técnica que te va a ayudar a tener muchísimo más alcance en tu vida y reconocer que tú vienes a la vida a tener momentos de felicidad y sobre todo a alcanzar la paz, que es lo más importante. Bueno, saludos a Inés, que nos dice obrigada, obrigada también.
Y bueno, yo encantadísima de haberte tenido aquí. Bueno, Voy a inscribirme en un grupo bienvenida. de WhatsApp, así que no te preocupes. Y bueno, me encantó de verdad y sé que va a haber mucha gente, así que busquen a este señor porque 100% es recomendado, porque sé que es un señor de señores en la parte de la sanación. Así que bueno, muchísimas gracias, Salvador. Y sé que Salvador siempre termino así, no es la Las que primera, se... van a haber muchas más, Salvador. Bueno, un gran abrazo para ti, con mucho cariño, y bueno, un gran beso, y que bueno, que Dios permita siempre Lo estar en esta único, bueno, sintonía de la lo último sanación. que te iba a decir es que recuerda que somos seres de luz viviendo una experiencia material en esta vida. O sea, no te puedes olvidar de tu esencia espiritual, de esa luz que tienes en tu interior. No importa lo que estés pasando, no importa las situaciones que estés viviendo, recuerda que Dios es maravilloso y esa divinidad está dentro de ti. Te guste o no te guste, esa divinidad está dentro de ti. Así que despierta, toma conciencia y sácale el máximo provecho. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Verónica, felicidad, Inés y todos aquellos que se llevan esta información de gran valor que va a quedar aquí colgada y me interesaría que lo volvieran a ver para que puedan ver cada detalle de este contenido. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. Nos vemos en otra oportunidad y que tengan un maravilloso cierre de domingo. Dios los Hasta bendiga. luego. Chao.